Muy bien. Vamos a continuar, queridos hermanos. Entonces, muy buenas tardes a los que no tuve oportunidad de saludar. Vamos a continuar con el estudio que estamos viendo, estas distintas enseñanzas, una serie de enseñanzas respecto a lo que es la carnalidad o la inmadurez espiritual, ¿no? El miércoles pasado habíamos terminado viendo de cómo podíamos evitar la inestabilidad de la fe. Habíamos visto, no sé si recordarán, Efesios 4:14, como también habíamos desarrollado un poquito lo que es la inmadurez, la inestabilidad espiritual y la credulidad, ¿no? Que el creyente no debe ser crédulo. ¿Cómo que no debe ser crédulo? Crédulo en las cosas del mundo, en las distintas corrientes raras, que no es la palabra de Dios, ¿no? Nos queda hoy compartir algo y la próxima reunión estaremos terminando, pero allí medio onda Maico, vamos a todos participar, ¿no? Pero ya le voy a después decir de qué se trata. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta tarde. Señor, amado Dios, Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que estamos disfrutando, Señor, porque sabemos que tú estás en medio nuestro y todo lo que hacemos es para tu gloria, Señor. A esta hora abrimos tu palabra. Abrimos, Señor, para leerla, pero para escucharte a ti en lo más íntimo y en lo más profundo de nuestro corazón, rogándote, Señor, nos ayudes a entender y recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, con humildad, no resistir tu voluntad, no rechazar tu enseñanza ni tus exhortaciones, sino tomarlas con agradecimiento y con amor, sabiendo que tú quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, háblanos, Señor, y desde ya te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así como sabemos que para poder hablar de quién es carnal, de quién es espiritual, primeramente tenemos que haber experimentado lo que se llama el nuevo nacimiento, haber nacido de nuevo, ¿no? Sabemos que nacer de nuevo es pasar de estar bajo el dominio del pecado y de Satanás a la luz, al reino del Señor Jesucristo. Y esa no es obra nuestra, es obra de Dios por medio de su Espíritu Santo, es obra que llevó a cabo el Señor Jesús en la cruz y que nosotros simplemente debemos creer en el Señor Jesús, que es el Salvador del mundo, pero que también debemos creer en el sacrificio que Él hizo a favor de toda la humanidad. Así como el creyente, el Hijo de Dios, quien ha nacido de nuevo verdaderamente, de verdad, se identifica o se caracteriza por ciertos caracteres o características, ¿sí? Que creo que la mayor o la mejor identificación de un Hijo de Dios es que se ve identificado por el fruto del Espíritu Santo, que está allí en Gálatas 5, 22 y 23. Pero también hay características que identifican al tal vez creyente, pero que es carnal, ¿no? Y hay muchas características o muchas formas de identificarlo. Sabemos que nosotros no somos Dios, pero hay evidencias externas y visibles que sí nos ayudan a entender que cuando un hermano realmente es un carnal o es un niño espiritual. Y qué bueno, porque de esa forma lo podemos ayudar al hermano. Primeramente orando. Y cuando el Señor nos dé la posibilidad y todo el amor para animarlo, ayudarlo y por medio de la palabra ayudarle a ver y a entender lo que tiene que corregir, poderlo hacer, porque es responsabilidad de todos de edificarnos mutuamente. Vamos a ver algunas de las características del carnal. Por ejemplo, una de ellas, y creo que está allí en primer fila, es que el carnal se ofende con facilidad, ¿sí? El carnal se ofende con facilidad. Lo miraste medio fuerte, se ofende. Y por sobre todas las cosas se ofende cuando es exhortado. ¿Por qué? Porque el carnal todavía está gobernado. ¿Por qué carnal? Está relacionado con la naturaleza pecaminosa. Entonces está gobernado por los sentimientos, por las emociones está dirigida a esta persona. Y por eso es, queridos hermanos, que hemos visto nosotros en ética cristiana o en vida cristiana, creo que la máxima expresión de la naturaleza pecaminosa, ¿qué es? El orgullo.
Y la persona que es carnal está gobernada por el orgullo. Y el orgulloso no te va a dejar que le digas nada. El orgulloso siempre tiene la razón, el orgulloso es el dueño de la razón, el orgulloso es el dueño de la verdad, el orgulloso no permite que le enseñes, el orgulloso no permite que le exhortes. Ese es el orgulloso. No quiere aprender, él ya lo sabe. Lo querés ayudar, no necesita, puede solo. Yo puedo. Esas son las características del orgulloso. Entonces, en este caso, lo relacionamos con el carnal, se ofende cuando es exhortado. El carnal o el niño espiritual constantemente le anda buscando defectitos, o a las personas, a los hermanos, o por sobre todas las cosas a la doctrina. Che, pero acá se hace la cena todos los domingos, pero vos sabés que en una iglesia allá hace una vez al mes. Allá, o sea, siempre le anda buscando el desperfecto, tratando de buscar algo nuevo, escarbar sobre la doctrina o sobre la vida tal vez de un hermano, de una hermana, y tal vez no hace una mirada introspectiva y se mira cómo es su relación con el Señor, ¿no? El carnal tiene también otra característica, que se entusiasma con facilidad con novedades por allí de otras iglesias, ¿sí? Vos sabés que vi que en una iglesia, no sé, en México hacen tal cosa. Vos sabés que fui a visitar una iglesia, no sé, el Chaco y tal cosa. O sea, es como que se emocionan con facilidad con novedades o prácticas, ¿no es cierto?, que se hacen en otras iglesias, o que ven algún video en YouTube, o que ven algo en Instagram, no sé, algo que tal vez se escapa a lo que es la sana doctrina, la doctrina que nosotros procuramos practicar y vivir, y se entusiasman. Y están allí propensos siempre a salirse del carril, porque es como que son carnales, propiamente dicho, que los atrae cualquier cosa, le produce curiosidad, ¿no? El carnal, otra característica que tiene, que cada enseñanza de la palabra de Dios siempre es para, qué lástima que no vino tal, se habló justo, era para este hermano que no vino, menos mal que se habló hoy de tal palabra o tal enseñanza, porque menos mal, hoy justo vino tal. Pero nunca el carnal asume que la palabra, la enseñanza de la palabra es para cada uno de nosotros. Y esa persona, ese carnal, en vez de estar tratando de adecuar la enseñanza para otra persona, tiene que decir, Dios me habló a mí así, me confrontó así. Tengo que abandonar este pecado, tengo que corregir esta conducta, tengo que ser disciplinado, tengo que ser corregido, tengo que ser transformado. No, siempre está buscándole la vuelta para que las enseñanzas sean para los demás. Otra de las características del carnal es que siempre busca excusas para no congregarse, por ejemplo. Siempre hay excusas. Se enfermó el perro, se enfermó el gato, se rompió la cerradura de la puerta y quedó encerrado y no pudo salir, no arrancó el auto, no sé. En fin, siempre busca excusas para no congregarse. Siempre busca excusas para no servir. Y siempre busca excusas, y créanme que las encuentra, para capacitarse. Si no se congrega, si no sirve, mucho menos va a capacitarse. Entre otras, simplemente quería mencionar algunas de las características del cristiano carnal. Vayamos a la palabra de Dios, por favor. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 12. Y aquí ya acudo a la ayuda de ustedes que pueden leer Hebreos 5:12 en la Reina Valera, por favor. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Muy bien, muchas gracias. La Nueva Traducción Viviente dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Esto hablábamos algunos de los miércoles anteriores, ¿no? Que por allí hay hermanos que
tal vez por tercera vez le tenés que dar el discipulado. Y ya tal vez le enseñaste la forma de orar, cómo orar, o ya les enseñaste, qué sé yo, sobre cierto aspecto de la doctrina, y siempre vuelven con lo mismo, como que redundan en lo mismo, ¿no? Entonces, no podés lamentablemente avanzar y darle un estudio bíblico sistemático porque están estancados allí en lo que es lo básico, lo elemental, en los primeros rudimentos, ¿no? Quiero leerles un comentario rápidamente, comentario bíblico de William MacDonald respecto a este versículo. Dice: el escritor recuerda a los hebreos que habían estado recibiendo instrucción suficiente tiempo como para poder ahora estar enseñando a otros. Creo que en nuestro caso, los que estamos aquí, la mayoría, estamos en condiciones de enseñar a otros. Porque ya hemos hecho discipulado básico, discipulado complejo o avanzado, estudios bíblicos, hasta hemos cursado materias de instituto bíblico, ¿no? Dice, pero lo trágico era que seguían todavía necesitando que se les enseñe el ABC de la palabra de Dios, o sea, lo elemental, lo básico. Y deberían ser ya maestros. El orden de Dios es que cada creyente debería madurar hasta el punto en que puede enseñar a otros. Aunque es cierto que hay algunos creyentes que tienen un don especial de enseñanza, también es cierto que cada creyente debería dedicarse a algún ministerio de enseñanza. Nunca ha sido la intención de Dios que esta obra esté limitada a unos pocos. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. En el ámbito físico, un niño que nunca avanza de la leche a los sólidos queda atrasado porque tiene problemas de salud seguramente. O después va a tener problemas de desnutrición, ¿no es cierto? Entonces el creyente que toda la vida es un niño espiritual, creo que lo he dicho en alguna oportunidad, es un raquítico espiritual, es un anoréxico espiritual. Y cualquier corriente doctrinal, cualquier cosita rara, cualquier fábula, lo va a hacer cambiar de idea, de dejar de ir a la iglesia, de dejar de orar, de dejar de leer la palabra, en fin. Hay también un tipo, dice, de deficiencia de crecimiento en el ámbito espiritual, y bueno, lo hemos leído en otras ocasiones, que es en 1 Corintios 3:2, a donde Pablo le dice claramente a los hermanos allí en Corinto que les hablaba como niños espirituales porque no le podía dar alimento sólido, porque estaban perdiendo el tiempo en disensiones, en peleas, en competir quién sabía más, quién sabía menos, y estaban perdiendo el tiempo y dejando que Satanás, por medio de las peleas, los distrajera. Y ustedes saben que eso que ocurrió en Corinto también puede pasar hoy en la actualidad. Si nos dejamos guiar por la carnalidad, por nuestra carnalidad, Satanás nos entretiene, peleándonos, chusmeando, chismeando, en fin, con distintas cosas. El Señor no quiere eso para nuestras vidas, hermanos. El creyente de verdad, el que ha nacido de nuevo, no puede pasar mucho tiempo con una vida espiritual estancada. La vida del creyente es siempre avanzar, tal vez de a pasitos chiquitos, pero siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Pero para que eso ocurra, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, primero hay que haber nacido de nuevo. Entonces el Espíritu Santo mismo es el que nos impulsa a conocer a Dios cada vez más, a leer la palabra, a meditar la palabra, a orar, a pasar tiempo a solas con el Señor. Hermanos, ¿saben cuál es el problema cuando un carnal tiene su vida espiritual estancada y que toda la vida, 10 años, 20 años, está en lo mismo? Que tristemente este hermano o esta hermana no se dan cuenta, y a veces la iglesia no se da cuenta, que esta persona está ella estancada y puede estancar a su familia, puede estancar a la iglesia, y puede ser, no que puede ser, es el tropiezo para la familia y para la iglesia. Hermanos, estamos viviendo, escuchado en unas oraciones recién creo que de Alejandro, tiempos difíciles, tiempos a donde la iglesia de Cristo, los soldados de Cristo, tenemos que estar constantemente, todos los días y cada rato alistados para la batalla. Amén. Y no es, sabemos, la palabra nos dice que no son guerras con ¿cómo es? Carne ni sangre o sangre y carne, sino contra principados. Entonces, hermanos, tenemos que
Basta ya de dejar que Satanás nos distraiga. Es hora y de una vez por todas que nos debemos, o quien está viviendo una situación así, de una vez por todas volverse a Dios. Dejar de darle la espalda a Dios. Dejar de caminar de acuerdo a su voluntad y de una vez por todas clavar rodilla, ponerse en la presencia del Señor, pedirle perdón por sus pecados, por su rebeldía, por endurecer su corazón contra Dios, contra su palabra, y pedirle perdón y volverse al Señor. Pero para eso, sin lugar a duda, que primero tiene que tener la decisión de someterse a Dios. Santiago 4:7 dice claramente, someteos pues a Dios. Primero hay que someterse a Dios. Y el someterse a Dios es rendirle el señorío a Cristo. Y dejar que Él verdaderamente sea el Señor de nuestras vidas. Cuando nos sometemos a Dios, nos sometemos a su persona, pero también a su autoridad. Si no hacemos eso, vamos a tener una vida paupérrima, una vida de miserables, una vida creyente de pordioseros, cuando nosotros verdaderamente somos hijos del Rey y tenemos que vivir como tal. Y no hacemos referencia cuando decimos eso a lo material, sino a lo espiritual. Que trae aparejado, cuando tenemos una vida espiritual sana y santa, trae aparejado una vida rica, una vida hermosa. Para que después ustedes lean en su casa, de acuerdo a esto que acabo de desarrollar, Segunda de Crónicas 38, por favor anótenlo, léanlo en su casa, y Santiago 4:7, que parafraseé recién la primera parte de este versículo, ¿no? Segunda de Crónicas. Capítulo 30, versículo 8. Muy bien. Entonces tenemos que dejar ya de ser niños espirituales y pasar a ser maduros, a ser adultos. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es muy fácil. Avanzando en el entendimiento, en la comprensión y en la práctica de los principios bíblicos. Y los principios bíblicos, ¿dónde se encuentran? En la palabra de Dios. Pero el problema es que si usted no tiene, mi hermano, mi hermana, el deseo de leer, no tiene ganas de leer la palabra de Dios, porque por allí podemos tener un poquito de fiaca, estar cansados, pero cuando no tengo ni la más remota idea, intención de leer la palabra, es preocupante. Porque tal vez el Espíritu Santo no está en su corazón. Y si el Espíritu Santo no está en el corazón de una persona, es porque no nació de nuevo. Y si no nació de nuevo, es porque no es salvo. Y si no es salvo, es que no va al cielo, va al infierno. Es duro, pero es la verdad. Entonces, que si alguno de los que estamos aquí, ese es el caso, entendamos que tenemos que reconciliarnos con Cristo. Porque sin Cristo, no solo que tenemos una vida triste, fea, de sufrimiento, de pobreza, vuelvo a repetir, espiritual, sino que sabemos que el final eterno no es el cielo, es el infierno. Entonces debemos avanzar en el entendimiento de las Escrituras, leyéndolas, meditando. Porque ahí, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a obtener? Un progreso espiritual. Y constantemente el creyente tiene que estar progresando espiritualmente. ¿Por qué? Yo tomé nota y marqué aquí con un recuadro. Dice, ya que la característica más importante de los justos, ¿quiénes son los justos? Nosotros, que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, por la persona del Señor, ya que la característica más importante de los justos es crecer siendo transformados cada día por la palabra de Dios. Porque de esa forma vamos a ser cada vez más parecidos a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Algunos versículos vamos a leer rápidamente. Job 17:9, Maico. Salmo 84:7, Daniel. Bueno, ¿tenés Biblia, estimado? No. Anabel, Salmo 92:12. Salmo 24, dijo, pero no. Proverbio 4:18, Estella. Y Victoria, primera de Timoteo 4:15. Vuelvo a repetir. Job 17:9, Salmo 84:7, Salmo 92:12. A mí me dice 92. Claro. Salmo. No. Perdón, está mal entonces. Job 17:9. Yo. Vos, no te había contado algo, hermano, perdón.
Proverbios 4:18 y 1 Timoteo 4:15. Cuando quieran nomás. Job 17:9. No obstante, proseguirá el justo su camino y el impío de manos aumentará la fuerza. En otras palabras dice, los justos, o sea, los salvos, los hijos de Dios, siguen avanzando y los de mano limpia se vuelven cada vez más fuertes. Esa debe ser nuestra actitud. Sí. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Muy bien. Esta traducción dice, ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Ellos se harán, o sea, nosotros, cada vez más fuertes en la fe, espiritualmente. Seguimos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Proverbios 4:18. Un momentito, hermana, disculpe. Entonces dice Salmo 92:12, pero los justos florecerán como palmeras. ¿Saben ustedes cómo son las palmeras, no es cierto? Altas. Altas y tienen raíces. Exactamente. Y atractivas también para la vista. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Habíamos visto días atrás que los cedros llegan a tener una circunferencia, una altura hasta de 34 metros y una circunferencia de 8 o 9 creo, metros, no recuerdo qué dije. O sea que son bastante también fuertes. ¿Vamos siguiendo el hilo de la enseñanza y de la lectura de los versículos, hermanos? ¿O estamos perdidos? ¿No? Bueno. Ahora sí, Estella. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Esta traducción dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que apenas asoma, ¿no? Y cada vez se va intensificando más. Dice que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor, que es cerca del mediodía. ¿Sí? Esa tiene que ser la vida del creyente. Cuando recién nació espiritualmente, es una luz como que recién nace a la mañana, que sale y cada vez se va intensificando más. Así tiene que ser el Hijo de Dios. Adelante, hermano. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En otras palabras, le dijo el apóstol a Timoteo, presta suma atención a estos asuntos. ¿Qué asuntos? ¿Qué asuntos? Fíjense, vamos hasta el versículo 11. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. 12 dice, no permita que nadie te subestime por ser joven. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Verso 13, hasta que yo llegue, dedícate a ¿qué? A leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Ya ahí recién llega el versículo 14, a donde dice, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. 15. Presta suma atención, como leía Victoria, a estos asuntos que mencionamos recién. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Esa debe ser nuestra meta, nuestra premisa. Ser como la luz del amanecer y prestar mucha atención y tener mucho cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, ¿no? Y entregarnos de lleno, consagrar nuestras vidas de lleno al Señor para su servicio, para glorificarle, para honrarle, para bendecir a la iglesia y para bendecir a los que no son salvos, llevándoles el Evangelio. Los que están tomando nota, anoté allí una idea, dice, porque el creyente debe tener una vida de abundancia. Por eso debe crecer el creyente. Debemos crecer. Porque el creyente debe tener una vida de abundancia. Para ello, tenemos que buscar la perfección. Y la perfección solo la obtenemos de Cristo y en Cristo. Por eso, en Juan 10:10, en la segunda parte, el Señor Jesucristo mismo dice, yo he venido para que tengan abundancia, para que tengan vida
Y vida en abundancia, exactamente, gracias. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, o la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo quiere que tengamos una vida en abundancia. Una vida de gozo, una vida de paz, una vida que verdaderamente contagie a los demás, quieran ser como nosotros. Calmados, comprensivos, misericordiosos, piadosos, ayudadores, solidarios, obedientes a la palabra de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Terminamos con esto. Cuando, hermanos, seguimos los pasos que hemos visto en esta tarde y que venimos viendo a lo largo de los miércoles, si seguimos a rajatabla lo que venimos aprendiendo, allí es cuando vamos a obtener y adquirir madurez espiritual. El centro de nuestras vidas es Cristo, debe ser Cristo. Si el centro de mi vida es, y siempre figuritas repetidas, creo que repetimos lo mismo, la televisión, la computadora, el celular, no sé, la familia o lo que fuere, que ocupe el primer lugar en nuestras vidas y no Cristo, es muy difícil que vayamos a obtener el crecimiento espiritual. Porque si el centro de mi vida es Cristo, el centro de mi aprendizaje va a ser la palabra de Dios. Por eso es, queridos hermanos, que quiero cerrar esta pequeña reflexión a manera de enseñanza, yendo nuevamente a Hebreos, capítulo 5. Prestemos atención, ya terminamos. Hebreos 5, verso 12. Lo voy a leer. Acompáñenme, por favor, a la lectura. Hebreos 12. 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, y vayamos leyendo y pensando y a su vez analizándonos, no al hermano que tengo al frente o al lado, sino analizándome yo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto o inmaduro en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso o por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Continuamos, capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina, de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. No lo voy a desarrollar a estos versículos para no hacerlo tan extenso, pero los invito, los animo. Sé que la mayoría de los que estamos aquí no somos estudiosos, somos estudiantes de la palabra de Dios. Nos falta muchísimo para ser estudiosos. Estudiantes de la palabra de Dios. Vean los comentarios, lean en otra traducción estos versículos y créanme que van a ser muy bendecidos como lo he sido yo cuando he estado preparando esta enseñanza. El Señor les bendiga y que una vez más creo que ya nos ha bendecido con la alabanza, con las oraciones y también con esta enseñanza. Muy buenas tardes.